A todos quienes nos escuchan en nuestra señal 101.7 FM, también nuestra señal digital en www.radiosucesos.fm, transmitiendo desde Quito para todo el mundo, y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales, la invitación para que puedan seguirnos si es que no lo han hecho todavía, y que puedan comentar, interactuar con nosotros y nuestros invitados. Nos encuentran en Twitter como @radiosucesosdc, y también estamos en Facebook como Radio Sucesos Ecuador. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live. Bien, 18 saludamos a Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hola Felipe, gracias por acompañarnos. Nuevo en el cargo, ¿no? Recientemente elegido presidente del Comité Empresarial. Hola Milton, un gusto poderle saludar a ti y a tu distinguida audiencia. Sí, efectivamente, se produjo la elección, o se realizó la elección hace 2 semanas. Y bueno, enfrentando todos estos nuevos desafíos que como siempre el Ecuador nos depara, ¿no? Y bueno, un desafío importante que depende también que el país siga funcionando en el tema económico es que se resuelva el tema político. Y en el tema político hay problemas, no hay cosas claras, no sabemos qué va a pasar en una segunda vuelta, sobre todo porque todavía no sabemos con quién se va a enfrentar. Bueno, ¿quién sabemos? Arauz, ¿con quién? No sabemos todavía, hasta que se resuelva este impasse político. ¿La posición de ustedes cuál es? Bueno, nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano somos muy respetuosos de las instituciones del país, ¿no? Hemos hecho un llamamiento público, hicimos un comunicado público la semana pasada, justamente llamando a la paz y a la tranquilidad y al respeto de las instituciones, ¿no? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene una segunda oportunidad de limpiar su imagen, porque la verdad me parece que el día de las elecciones del 7 de febrero cometieron un error garrafal. En un momento en que los márgenes eran tan estrechos, proclamar el conteo rápido, ¿qué es lo que generó? Generó una confusión enorme, ¿no? Es decir, sale la presidenta del Consejo a dar un conteo rápido y 5 minutos después, me parece, sale el vicepresidente a decir que no era ese el momento, que faltaban unas actas, de las actas pactadas, etcétera. Es decir, genera confusión en la sociedad, en todos los ecuatorianos, y eso es algo que no está bien, porque quien asume o quienes asumieron esa responsabilidad de ser miembros del Consejo Nacional Electoral, que en estos momentos además es la máxima autoridad del país, ¿no? En un momento en el cual nos encontramos en este proceso electoral, tiene una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Primero, de que no quepa ninguna duda sobre la transparencia del mismo, y si ellos están seguros, como se les ha escuchado, de que existe una transparencia total, yo la verdad que no entiendo por qué se demoran en la proclamación de los resultados. Deben actuar bajo el esquema de ley, ¿no es cierto? Es decir, la ley permite que haya impugnaciones de parte de los candidatos, etcétera. Vimos la semana pasada ese encuentro histórico desde el punto de vista político entre los dos candidatos que están en estos momentos tratando de llegar a la segunda vuelta, a falta de definición del Consejo Nacional Electoral, porque los números están muy claros, ¿no? Pero vimos ya ese compromiso político, pero una cosa es el compromiso político y otra cosa es lo que te determina el marco jurídico, no el marco legal. Para eso existe un código de democracia, para eso existen leyes en este país, y nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, más bien aquí hacer un llamado a la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que determine y haga lo que la ley le manda. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, que se dejen de cálculos políticos y más bien asuman esa responsabilidad y determinen lo que la ley les tiene que determinar, para que den tranquilidad y paz al país. Si existen reclamos, impugnaciones, etcétera, bueno, se las tendrá que tramitar de acuerdo a lo que determina la ley, pero no podemos estar en esta incertidumbre. Lo que pasó ayer realmente nos deja en un estado de limbo, porque no se toman definiciones, ¿no? Y eso es justamente lo que están llamados ellos a hacerlo, a tomar las definiciones. Para eso están en ese cargo, ¿no? Ahora, lo que parecería que pasó anoche, o va a ser el resultado de lo que pasó anoche, es que ese sí y no, ese no apruebo, pero tampoco desapruebo, quiere decir que se va a tener que aplicar la ley estrictamente, como dice el Código de la Democracia, proclamar resultados, y de ahí sí vengan las impugnaciones o las apelaciones y los reclamos. Pero se comen el acuerdo político en el que ellos mismos participaron el viernes. Sí, es que te digo, insisto, siguen cometiendo errores, porque una cosa es el acuerdo político, y el acuerdo político está bien, los dos candidatos pueden llegar a un acuerdo político, pero el acuerdo político es una petición
que tiene que ser tramitada por el Consejo Nacional Electoral. Nadie está por encima de la ley, es decir, por más de que los dos candidatos hayan llegado a un acuerdo político, el Consejo Nacional Electoral tiene que determinar si es factible o no la viabilidad de ese acuerdo. Es decir, para eso existe el Código de la Democracia y eso es lo que nosotros como comité siempre vamos a resaltar. Para eso está la ley, nadie está por encima de la ley, nadie puede estar sujeto a presiones desde el punto de vista político o amenazas de movilizaciones, etcétera, porque eso es lo que la mayoría de los ecuatorianos no quieren, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es justamente que las instituciones prevalezcan, que la ley prevalezca y que la ley dé tranquilidad y serenidad para poder de aquí en adelante buscar y analizar todos los problemas que tiene el país. El país está sujeto a muchos inconvenientes desde el punto de vista, tú lo mencionabas al inicio de la entrevista, muchos problemas de índole económico, de índole social, la pandemia, la vacunación, etcétera, que tenemos que trabajar y no podemos estar ante esta telenovela de indecisión de parte de quienes están llamados a proponer justamente y establecer los mecanismos y la aplicación de la ley, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral. 8:24, hablamos con Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Felipe, buenos días, le saluda a Verónica Larrea. Y bueno, además de llamar a la transparencia al Consejo Nacional Electoral, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha llamado a la ciudadanía a la paz, a la calma. Hay esta amenaza de movilizaciones que podían venir a la capital, que podían cautizar todo y que se teme que se puedan revivir esas heridas que dejó ese fatídico octubre del 2019. ¿Cómo ven los empresarios una posibilidad de que esto sea así, de que un escenario de violencia se pueda tomar la capital? Bueno, me parece primero una irresponsabilidad enorme de los líderes políticos en hacer llamados a movilizaciones cuando existen los mecanismos legales para ello, ¿no? Me parece que es una presión política irresponsable. Los quiteños y todo el Ecuador no quiere que se vuelva a repetir lo que pasó en el mes de octubre. Las manifestaciones siempre desde el punto de vista político se las pueden hacer, pero siempre que estén en paz y de acuerdo con la ley, ¿no? Es decir, nadie, insisto, nadie está por encima de la ley y eso es lo que nos hace falta al Ecuador, ¿no? Al Ecuador nos hace falta respetar la legislación, respetar la ley y todos tenemos que hacerlo en eso, ¿no? Y si nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano podemos contribuir a través de nuestra posición firme, basada en los principios de respeto a la ley y a la institucionalidad, tenemos la obligación moral de hacerlo. Y yo creo, insisto, si uno escucha las declaraciones de algunos de los líderes indígenas, son declaraciones totalmente irresponsables, incendiarias, que pueden generar otras reacciones, ¿no? Porque los quiteños, y aquí le digo como quiteños, no queremos vivir otro octubre y no sabemos qué pueda pasar. Y tratar de confrontar ecuatorianos me parece de lo más irresponsable del mundo. Si ellos creen que están en el derecho de impugnar cierto tipo de actas o lo que fuere, bueno, que usen los mecanismos legales, ¿no? Para eso está la ley, para eso están las instituciones para hacerlo. Pero desde ningún punto de vista creo que como ecuatorianos podemos aceptar ese tipo de amenazas de parte de un sector que se pueda generar afectados, venga del sector que venga, ¿no? Bueno, los indígenas han dicho que van a caminar hacia Quito y van a anunciar seguramente qué medidas van a adoptar. No va a haber ningún tipo de enfrentamientos, la protesta se centrará en el CNE, pero bueno, habrá que ver eso. Mientras tanto, Felipe, el país tiene otros problemas y muy serios, como el tema de la pandemia y la falta de vacuna. Pese a que el gobierno ha dicho mañana llegan 16,000 dosis más, seguimos a la cola de la vacunación en la región. Estamos entre los últimos países y eso retrasa todo, retrasa el reinicio de clases presenciales, retrasa el tema de reactivación económica. Es un tema que hace mucho daño. Sí, antes de entrar a esta entrevista estaba leyendo una noticia en Twitter y con sana envidia veía cómo en Chile se han avanzado prácticamente a vacunar en las últimas 2 semanas más de 2 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí el gobierno tiene una deuda pendiente. Se ha pasado dando noticias o el boletín de lo que sucedió este fin de semana en redes sociales, en donde prácticamente todos los ecuatorianos, o la gran mayoría, justamente hacían esta consulta, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? Y claro, el comunicado habla de que prácticamente se ha llegado a conseguir unas grandes dosis entre Pfizer y los otros laboratorios, pero no existe ni fecha ni una estructura de cuándo va a llegar. Yo creo que aquí el gobierno ecuatoriano nos debe una respuesta muy clara, muy fuerte y sobre todo ver la manera, si ellos no están en la capacidad de involucrar al sector privado, es decir, de hacer de alguna manera alguna campaña 1x1, 2x1, etcétera, donde el sector privado pueda incorporarse y también trabajar
en una responsabilidad social de conseguir también estas vacunas, porque si se cierran y no dan soluciones, la reactivación económica, como usted, como bien lo dices tú, Milton, no llega a generarse, no llega a producirse. Vemos cómo en este último feriado inclusive ha habido congregaciones masivas, lo cual es una irresponsabilidad de la ciudadanía y nos genera mucha preocupación de cuáles van a ser los resultados de aquí a las próximas 2 semanas de estas malas prácticas sociales que se han dado el último fin de semana en este feriado de carnaval. Pero insisto, no tenemos respuestas y yo creo que desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, tienen que darse unas respuestas reales que de alguna manera vean la línea del tiempo. Y si no lo pueden hacer, que lo digan claramente. No estamos en las capacidades y busquen ayuda en el sector privado para ver de alguna manera conseguir que esto llegue al Ecuador. ¿Qué puede hacer el sector privado? A ver, el sector privado yo creo que está en la capacidad también de gestionar, pero siempre y cuando el gobierno nos lo permita, ¿no? Si es que el gobierno permite, se puede llegar a un acuerdo público-privado para tratar de conseguir, porque aquí estamos a la cola como es notorio y público de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está atrás de las vacunas, todo el mundo está atrás de los laboratorios y buscar los contactos del sector privado también para ver la manera de tratar de conseguir esas vacunas, de ponernos en la fila para que haya un cronograma real y factible. Pero no podemos basarnos en anuncios que no nos llevan a nada. O sea, si uno lee el boletín del Ministerio de Salud Pública, la verdad que uno se queda intrigado de cuál va a ser el mecanismo, porque prácticamente establecen el monto, los ofrecimientos, pero no hay ni fechas, no hay llegada, no hay nada, ¿no? Y yo creo que inclusive eso va a ayudar también a que la transparencia en la asignación de las mismas no genere ningún problema, ¿no? El día de mañana tendremos una reunión con el Ministerio de Salud. Esperemos que con el ministro de Salud, justamente para plantearle estas necesidades y ver la manera de buscar ayuda, porque aquí tenemos que sacar este proyecto entre todos. No se trata de echar la culpa a nadie, ¿no? Eso lo quiero dejar muy claro, ¿no? Pero que se nos sea muy franco y ver la manera de poder ayudar. Y si lo podemos hacer a través de las empresas farmacéuticas multinacionales que están aquí y vemos la manera de lograr conseguir, bueno, tratar de hacer eso y dar una campaña, como le digo, se me está ocurriendo en estos momentos, ¿no? De 1 2x1, de alguna manera, es decir, que quien pueda cancelar una vacuna, de alguna manera, subsidie una vacuna adicional, o 2 vacunas adicionales, o 3 vacunas adicionales, no sé, eso habrá que analizarlo ya a profundidad, el esquema, el modelo, para poder dar una solución real de vacunación a la población, porque sin eso no podremos salir adelante, no tendremos una reactivación económica y no podemos seguirnos quedando atrás. En el Perú, por ejemplo, hay un gran ejemplo del aporte de empresas, y no solo del sector farmacéutico, sino de empresas de otros sectores multinacionales, de empresas nacionales, etcétera, que han invertido recursos justamente con la intención de poder vacunar a la población. Entonces yo creo que hay que buscar esos mecanismos, ese diálogo es muy importante, pero siempre y cuando haya apertura de parte del gobierno para poder ayudar, porque si no nos dejan ayudar es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Claro que sí, Felipe, yo le pregunto como presidente de Fedexport, y bueno, hay un titular del Universo que dice: aún golpeados por la crisis, las florícolas esperan exportar 230 millones por San Valentín. Hay este dato también, que en el 2020 la industria florícola al menos decreció el 8% en comparación con el 2019. ¿Cómo están las cosas y cómo se conoce cómo les fue en San Valentín? ¿Se pudo recuperar en algo la industria florícola? Bueno, a ver, de los reportes que tenemos ahorita, me cambio el sombrero, me pongo el sombrero de la Federación. Yo creo que de los últimos reportes ha sido un San Valentín bueno, no como los años anteriores, pero de alguna manera nos permite pensar en el sostenimiento del sector floricultor. Y eso es importante. Yo creo que llegaremos a un 95-96% de lo que se exportó en el 2019, y eso es, en estos momentos es algo positivo, ¿no? Esperemos ya tener los resultados finales, pero de alguna manera las fincas pudieron exportar, se consolidó la carga de buena manera, no hubo tantos problemas logísticos, y eso es importante, sobre todo que el mundo sigue demandando a la flor ecuatoriana a pesar de los momentos complicados en el cual la flor no es un producto vital, ¿no? Simplemente eso nos da de alguna manera algo positivo de que se sigue valorando ese producto de exportación en el Ecuador, como son las flores y las rosas ecuatorianas. Bien, son las 8:32. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El gobierno está por terminar, empezó ya a correr el último tramo, los últimos 100 días del gobierno. Tiene algunas cosas pendientes, por ejemplo el Código Monetario, que fue rechazado o fue devuelto por el CAL.
ya lo tienen corregido, dijo el ministro de Economía, pero todavía no quieren anunciar cuándo lo van a enviar. Dicen que tiene que ser resuelto en este gobierno, pero como que no tienen mucho apuro, cuando es un tema, por lo menos para seguir tratando con el Fondo Monetario Internacional, importantísimo. Bueno, no solo para tratar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo creo que es un tema extremadamente importante para cuidar los recursos de todos nosotros, de los depositantes, ¿no? Es decir, de todos quienes confiamos en el sistema financiero ecuatoriano. Tenemos que de alguna manera proteger que no exista ninguna tentación de parte de ningún gobierno de poder hacer uso de las reservas del Banco Central. Esas reservas no son del Estado, son de nosotros, los ecuatorianos, de los depositantes, y tenemos que buscar aquellos mecanismos que den un candado y un seguro para que no puedan ser utilizados. Recordémonos al finales del año del gobierno de Correa, donde existió ese mal uso y se generó un déficit muy grande de 2.000, casi 3.000 millones de dólares en la reserva que estaba en el Banco Central. Entonces, yo creo que tiene que enviarse rápido, eso no se puede demorar. Se lo tiene que hacer esta asamblea que está ahora y que va a terminar el 24 de mayo o el 14 de mayo, me parece que termina la asamblea, tiene la obligación de tramitarlo y dejar establecida. Además, para poder tener esa seguridad de que el gobierno que venga, sea quien sea, no puede hacer uso de esos recursos. Y de la misma manera también tenemos un tema pendiente ahí con la seguridad social, porque también son esos recursos que también de alguna manera tenemos que blindarlos, establecer mecanismos legales para evitar que se puedan utilizar, porque son recursos, insisto, de todos nosotros, los depositantes, los ecuatorianos que confiamos en el sistema financiero y que tenemos que tener protegido un ente técnico como el Banco Central. Y desde el Comité Empresarial Ecuatoriano apoyaremos esa normativa porque es vital para el Ecuador. Bien, Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos, buen día. A ti, Milton, un abrazo. Gracias, Felipe.